Uso de la tribuna a la senadora María del Pilar Ortega Martínez, también del Partido Acción Nacional, para hablar a favor. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, estamos este día muy satisfechas por el paso que se está dando. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer establece el deber de los estados parte de tomar las medidas necesarias para eliminar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres en la vida pública y política, y en particular garantizar a las mujeres igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, la participación en la formulación de políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. A raíz de esta convención, hay que decir lo que ha sido fundamental en el avance de los derechos de las mujeres en general. México ha evolucionado y efectivamente también tenemos que reconocer que existen ya instrumentos legislativos que se han conquistado en el Estado mexicano para poder ir avanzando en la concreción de esta igualdad que todavía no se logra en plenitud, pero en la cual tenemos que reconocer que hemos tenido un avance importante. Una de las más recientes reformas que ha ayudado en este camino de las mujeres hacia la conquista de espacios públicos que nos corresponden al ser más del 50% de la población en México es la reforma política publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014, cuya modificación en el artículo 41 obligó a los partidos políticos a establecer el principio de paridad en materia legislativa. Estas y otras medidas afirmativas que el Estado mexicano ha generado a favor de las mujeres ha traído como consecuencia un incremento sustancial de mujeres en cargos de designación y en cargos legislativos. Sin embargo, también ha traído otro tipo de fenómenos que subyacen en el presente dictamen que hoy se pone esta Asamblea. Y me refiero al fenómeno de violencia política que sí ha existido por mucho tiempo, pero que ahora tal vez se ha acentuado por la irrupción de mujeres en la vida pública del país de manera más decidida, de manera más constante, de manera más numerosa. Cada vez más mujeres llegan a la política, cada vez más mujeres empiezan a tomar decisiones, cada vez hay más legisladoras, pero también cada vez hay más medidas que pretenden frenar el paso de las mujeres de manera violenta. Muchas mujeres que pretenden defender sus derechos políticos siendo precandidatas o candidatas han sido objeto de violencia política. Mujeres que han logrado ganar un cargo de elección popular han sido objeto de violencia política. Mujeres en un cargo de designación en cualquiera de los 3 niveles del gobierno y de los 3 poderes han sido objeto de violencia política, y ya tenemos precedentes. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha señalado tener registrados un total de 141 casos denunciados de violencia política de género, de los cuales en 2015 se atendieron 38, derivados del proceso electoral 2014-2015, y en el primer semestre de 2016 se tuvo conocimiento de 103 casos. Casos como el de la presidenta municipal de Chenaló, en Chiapas, caso en que fue obligada a dimitir de su cargo en mayo de 2015, caso de una regidora en Puebla, caso del robo de paquetes a presidentas electorales en Tecomán, Manzanillo, casos como el de la magistrada electoral de San Luis Potosí misma, que en el desempeño de sus funciones fue objeto de violencia política. Estos son solo algunos casos de los muchos que están hoy reportados por la FEPADE. Apenas cientos de casos que sabemos que hay denuncia, pero tal vez son miles los que sabemos que nos callamos y que subsisten en la tarea y en la actividad política de las mujeres. En este sentido, esta reforma va a ser fundamental
En principio, porque incorpora ya el concepto de violencia política en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalándose como la acción u omisión que en el ámbito político o público basado en razones de género tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer en el acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones inherentes al cargo del poder, a una cargo o función de poder público. Se establece que la violencia política puede manifestarse a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida en razón de género. Y se establecen ciertas normas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre ellas la prohibición de propaganda de precampaña que contenga expresiones que constituyan violencia política en contra de una mujer por razones de género. También se establecen obligaciones para aspirantes y candidatos independientes de abstenerse en la realización de hacer actos que constituyan violencia política en razón de género. Se establece todo un catálogo de acciones u omisiones que constituyen violencia política en razón de género. También se establecen sanciones para servidores públicos que pueden ir de la destitución hasta la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de acuerdo a lo que establezcan las autoridades administrativas, pero establecidas estas conductas en la ley electoral. También hay algunas medidas establecidas en la Ley de Partidos Políticos y en la Ley General de Medios de Impugnación. Es importante señalar también que se establecen agravantes en ciertas fracciones en materia de delitos electorales, en donde se prevé un aumento de pena hasta en una mitad en los tipos penales, en algunos tipos penales establecidos en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Delitos Electorales. Estas agravantes permitirán que se puedan sancionar conductas cometidas por funcionarios partidistas, candidatos o funcionarios electorales en perjuicio de una mujer que participe en política por el hecho de ser mujer, y estas medidas pues son en el ámbito penal. También se modifica la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, como ya lo dije anteriormente. En suma, estas reformas, este conjunto de reformas sobre 10 iniciativas planteadas por senadoras de distintos grupos parlamentarios será una pieza fundamental en la lucha de lograr cada vez más un reconocimiento puntual a los derechos político-electorales de las mujeres. Yo también quiero reconocer al grupo parlamentario del PAN el apoyo y la suma en este importante dictamen, a nuestro coordinador Fernando Herrera, al senador Ernesto Cordero, que hace un momento también se sumó a esta defensa, y en general a todos los compañeros y compañeras del grupo parlamentario, y por supuesto a todos los senadores y senadoras. En esta lucha es necesario la suma de hombres y mujeres, y yo creo que el voto de ustedes será a favor de este dictamen, y con eso el Senado contribuirá a seguir haciendo historia en favor de la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres. Es cuanto. Muchísimas gracias.